Gracias. Para, ya, muy bien. Entonces, para continuar con el curso de tumores renales, vamos a empezar con el tratamiento de tumor de Wilms, enfocándonos en el tratamiento por el COG. Eh, en, en esta primera parte vamos a ver estadio uno y 2. Entonces, como así, pues a grandes rasgos o generalidades del tratamiento, pues depende de dónde consultemos, las fuentes bibliográficas nos dice, pues el tumor de Wilms, a pesar de que lo vemos con cierta frecuencia, no es tan frecuente como otras neoplasias en pacientes pediátricos. Ya sabemos que tenemos leucemias, tenemos tumores en el sistema nervioso central, linfomas y luego vendrían los tumores renales. Y esto, pues esta incidencia no tan elevada como otras neoplasias ha hecho que la mayoría de las bases para el tratamiento de los pacientes con tumor de Wilms sea por protocolos colaborativos o cooperativos. Es decir, la unión de múltiples centros de salud para pues colaborar en cuanto al tratamiento de estos pacientes de tumor de Wilms. Y bueno, entre las bases del tratamiento, sabemos que todos los pacientes deben de ser tratados idealmente bajo un protocolo que debe de llevar un manejo multidisciplinario que esté a base de cirugía, de oncología y radioterapia. Entonces, para hablar del tratamiento por COG, igual recordar que vamos a tratar en esta clase solamente aquellos pacientes estadio uno y 2, cuáles son las recomendaciones del tratamiento. Y pues aquí le traje la tablita, ya lo vimos en clases anteriores, pero a grandes rasgos, aquellos pacientes con tumores que se limitan al riñón, aquí bien bonito pues en la imagen que se ve bien como gráfico, pacientes con tumor que se limite al riñón, que la cápsula, como vemos aquí, está intacta, que no esté penetrada por el tumor y que no tenga invasión a ninguna otra zona. Y los pacientes estadio 2, en los que pueden presentar que se extienda más allá del riñón, igual pues que penetre la cápsula renal o que pueda tener afectación de los vasos linfáticos o de la vena renal, pero que al momento de la resección se ha resecado todo por completo. Entonces, en estos dos grupos de pacientes es que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, como les mencioné, tenemos dos grandes grupos que son los que se basan principalmente para el tratamiento de estos pacientes con tumor de Wilms. Tenemos el Children's Oncology Group, que le voy a mencionar más de ahora en adelante el COG, y el PSYOP. Entonces, como vimos también en la clase pasada, COG, pues el pilar es cirugía inicial y el PSYOP, quimioterapia preoperatoria. Entonces, cada uno realmente tiene su razón de ser. COG, pues de lo que ellos pues más comentan es que esta cirugía inicial permite el análisis histopatológico y molecular o una estadificación temprana y más precisa que aquellos pacientes que se someten a una quimioterapia preoperatoria. Pero por otra parte, aquellos pacientes que sí se someten a una quimioterapia preoperatoria tienen ciertas ventajas. En este caso, por ejemplo, reducir el tamaño del tumor y las complicaciones quirúrgicas. En muchos artículos también comentan que esto principalmente pues en algunos centros o hospitales que no tienen tal vez un equipo quirúrgico tan pues capacitado y por ejemplo, lo digo yo que en mi hospital, en mi país, se usa PSYOP y pues es por eso, si los oncólogos dicen, no tenemos unos cirujanos tan expertos con tanta pues, sí, entonces dicen, no, le damos PSYOP, primero su quimioterapia y se reduce pues todas las complicaciones que veremos más adelante cuando se vea pues PSYOP. Pero importante que lo puse aquí abajo, que sepamos que las supervivencias son comparables entre ambos grupos. Pues no es que uno tenga una supervivencia mucho mayor al otro. Entonces, ¿en qué se basa el enfoque del COG? COG, como mencioné, cirugía primaria como pilar del manejo. Entonces, esto va, o lo que se hace es una nefrectomía inicial en ciertos casos. Esos casos son tumores que sean unilaterales y que sean resecables desde el diagnóstico. Ya para otros
casos como pacientes con tumores bilaterales o que no sean resecables desde el diagnóstico, ya veremos más adelante pues ese enfoque del COG. Y esto permite, como mencioné, una estadificación quirúrgica precisa y nos hace que se obtenga el tejido tumoral sin modificación por la quimioterapia. Importante que mencionan mucho en el COG es que el muestreo ganglionar es obligatorio. Entonces, para hablar de lo que tenemos ahora actualmente en el COG o por qué se le da cierto esquema de quimioterapia, es importante que conozcamos el origen histórico de todo lo que se fue haciendo, se fue logrando a través de los años para llegar a lo que tenemos hoy del COG. Entonces, para esto es importante que conozcamos el National Women's Tumor Study o NWTS en adelante. Que pues fueron una serie de estudios, cinco hasta que se unieron con el COG y que estos fueron haciendo las bases del tratamiento de estos pacientes. En estos estudios, en los NWTS, me voy a enfocar en estadio 1 y 2. Entonces, fue fundado en Norteamérica en 1969 y pues este tiene los primeros ensayos clínicos cooperativos en oncología pediátrica y en este se determinó que se podía obtener o mejorar la supervivencia en un tumor sólido y fundaron las bases del tratamiento actual en los pacientes con tumor de Wilms. Entonces empezamos por el NWTS-1. Este fue llevado de 1969 al 74. Entonces, ¿qué buscaba el NWTS-1? Antes del NWTS, prácticamente del primero, prácticamente todos los pacientes que eran diagnosticados con tumor de Wilms se trataban prácticamente igual. Entonces, ¿qué es lo que querían ellos lograr? Ellos querían identificar o estratificar los pacientes y tratar de dividir el tratamiento o desintensificar o intentar desintensificar en aquellos pacientes que, bueno, tienen un mejor pronóstico o un menor estadio y pues establecer una terapia un poquito más intensiva en aquellos pacientes que tenían una enfermedad más avanzada o metastásica. Entonces, el objetivo principal era estandarizar el tratamiento y hacerlo como por diferentes grupos y evaluar el impacto del estadio del paciente en el pronóstico. Además de esto, ellos querían evaluar el rol de la radioterapia y de la quimioterapia. Todavía para ese tiempo no se tenía bien claro en qué pacientes radiar, qué pacientes no irradiar, qué quimioterapia, cómo combinar la quimioterapia. Entonces, eso es lo que se buscó inicialmente en el NWTS-1. Entonces, en cuanto a la radioterapia, por lo general, o lo que se tenía hasta ese momento era que a todo paciente prácticamente se radiaba. Entonces, querían ellos determinar si la radioterapia de rutina, es decir, en todos los pacientes, era necesaria en aquellos pacientes que tenían un tumor limitado al riñón o que se resecaba por completo, es decir, pacientes estadio 1 y 2, si era necesario irradiar esos pacientes de entrada. En cuanto a la quimioterapia, ¿qué querían establecer con el NWTS-1? Si la actinomicina, la vincristina o la combinación de ambas ofrecía mayores resultados en los pacientes que no eran metastásicos con relación a la radioterapia. Y en pacientes, por ejemplo, con enfermedad metastásica, querían ver si la vincristina antes de la cirugía ofrecía un beneficio en estos pacientes con enfermedad metastásica. Y también importante, que también mencionamos en la clase anterior, querían ellos determinar cómo este abordaje ofrece o se hace cirugía inicial, querían ver qué tantos pacientes o qué cantidad de pacientes no eran inicialmente tumor de Wilms, sino que eran otro tipo de tumores. Y ese pues, era uno de los objetivos. Entonces, ¿cómo lo hacían ellos? Y del NWTS-1 sale el primer pues, sistema de los grupos, más sencillito, no tan con tantas especificaciones como lo tenemos ahora, pero básicamente ahí está lo básico. Ahí ellos tenían grupo 1 limitado al riñón, que se extirpa por completo, grupo 2 se extiende más allá del riñón, pero se extirpa por completo, y ya los demás grupos prácticamente igual, grupo 3 sin metástasis hematógena, grupo 4 con metástasis y grupo 5 bilateral. Entonces, ¿cómo hacían ellos? Y me voy a enfocar en grupo 1 y 2. Entonces, básicamente lo que ellos hacían era el grupo 1, esos pacientes que ya conocemos, entonces los randomizaban desde un inicio. Los randomizaban a un régimen A en el cual operaban al paciente, le daban radioterapia y actinomicina. Y el régimen B, cirugía, no radioterapia, pero sí la actinomicina. Esa era como la primera
randomización. Y los pacientes grupo 2, que me voy a enfocar en este, entonces teníamos tres posibles grupos o tres posibles regímenes. Régimen A, se operaba el paciente, radioterapia y actino. Régimen B, se operaba el paciente, radioterapia y vincristina. Y régimen C, cirugía, radioterapia y una combinación de ambas quimioterapias. Y pues aquí en esta tablita está como la distribución de qué tantos pacientes hay en cada uno de estos grupos. Entonces, ¿qué vieron ellos en este estudio? Aquí en esta tablita vemos principalmente, por ejemplo, aquí se vio que en los pacientes del grupo 1, a ellos lo dividen en menores de 2 años y mayores de 2 años. Entonces, en el grupo que se radió, vemos que la supervivencia, o la cantidad de pacientes que seguían o la supervivencia global a los 2 años era de 90 versus 88 en pacientes radiados versus no radiados. Prácticamente pues igual. Y en los pacientes mayores de 2 años, 77 versus 58. Aquí sí se observó una diferencia en los pacientes radiados versus el control. Y en los pacientes de grupo 2, en los diferentes grupos o regímenes, vemos que el de la supervivencia de a los 2 años, los pacientes que se trataron en monoterapia con la actinomicina, fue de 57% versus vincristina 55% y aquellos que fueron tratados en combinación en un 81%. Aquí lo vemos más pues en una grafiquita de Kaplan-Meier. Estos son los de grupo 1, aquellos pacientes tratados pues con el grupo del grupo A, menores de 2 años, en orden de supervivencia, luego los del grupo B, y ya luego los mayores de 2 años, grupo A, y por último, grupo B. Y aquí vemos, pues ya en una gráfica, los del grupo 2, los con las diferentes regímenes de monoterapia versus la combinación de ambas quimioterapias, que como vemos aquí en grupo C, los que fueron tratados en combinación tuvieron una mayor supervivencia que aquellos tratados en monoterapia. Y por último aquí, en los pacientes que recayeron, esta grafiquita es la supervivencia posterior a la recaída de todos los grupos. Grupo 1, como pues es de esperarse, tuvieron una mayor supervivencia después de la recaída que si los grupos 2 y 3. Entonces, pues, ¿qué se logró con con el NWTS1? Primero que, como se hacía antes, una nefrectomía sola, altas tasas de recaída. Entonces, ya ahí, pues, se tiene la base de que en los pacientes, aunque sean de un estadio 1 inicial, solamente la cirugía no es suficiente. También la quimioterapia adyuvante con vincristina y o la actinomicina mejora significativamente tanto la supervivencia libre de eventos o de progresión y la global. Y que se vio que, pues aquí le puse la estrellita, que la combinación de ambos es superior a la monoterapia en pacientes con enfermedad localmente más avanzada. Y esto es importante porque aquí es que se inicia con la combinación de estas terapias de vincristina y actinomicina y es la que pues hasta la actualidad tenemos como pilar en el tratamiento de quimioterapia en estos pacientes. También, importante que también lo tenemos en la actualidad en cuanto a la radioterapia. La radioterapia posoperatoria rutinaria no era necesaria en los pacientes estadio 1 y 2 que reciben una quimioterapia efectiva, llámese una quimioterapia ya pues combinada. La extensión local del tumor influye en el pronóstico y en la necesidad de que se intensifique o se desintensifique el tratamiento. Y pues en cuanto pues ya un poquito ya en los pacientes con otra o enfermedad metastásica que no nos compete tanto, pero que sí la vincristina es efectiva. Y lo importante de esto es que ahí se vio la alta quimiosensibilidad que tienen estos tumores. Y pues ahí con el NWTS uno se basa, sientan las bases para lo que tenemos. Entonces, una vez ya se hizo el NWTS1, pasamos al 2. Entonces, el objetivo del NWTS2 ya no era demostrar que había un tratamiento multimodal que era efectivo, porque eso ya se comprobó con el 1, que se hace cirugía, se da quimioterapia, que la combinada es la mejor.
en estos casos y que radioterapia en casos de pacientes con enfermedad localmente más avanzada y demás, sino que era entender, porque como les mencioné, hubieron en la grafiquita, muchos pacientes todavía recaían a pesar de esos esfuerzos que se hicieron con el NWTC1. Entonces, lo que se enfocó en este estudio era en ver ¿por qué algunos pacientes, a pesar de que tenían una enfermedad que no era metastásica al inicio, aún así recaían? Entonces, aquí lo que se buscaba era refinar esos factores pronósticos en los pacientes que no eran metastásicos, que al inicio no tenían metástasis, entonces, ¿por qué recaen estos pacientes? Entonces, ellos buscaban mejorar el sistema de estadificación y ver qué variables tenían más peso en la evolución de estos pacientes, estudiar los ganglios, la histología, la presencia o no de derrame tumoral al diagnóstico o al evento quirúrgico. Entonces, todo esto era para mejorar la estratificación y poder intensificar de forma más efectiva. Entonces, vieron, por ejemplo, una de las cosas que se obtuvo en este estudio es, por ejemplo, lo de la histología y vieron que la histología era muy importante y tal vez no había sido evaluada tan a detalle en el NWTS1 y se vio que la anaplasia o aquellos pacientes con tumores sarcomatosos eran el principal predictor de recaída y mortalidad. En esos pacientes que no tienen metástasis, pero sí tienen anaplasia, igual entonces ahí ya vieron, en esos pacientes sí se debería de intensificar el tratamiento. Otro de los factores importantes que, como mencioné de forma introductoria, en el COG actualmente, por eso mencionan la importancia de la evaluación ganglionar, y es que estos determinaron que la infiltración microscópica ganglionar es o se relaciona altamente con la metástasis a distancia, a pesar de que de forma inicial no veamos metástasis en estos pacientes. Y por último, igual se evaluó mucho lo del derrame tumoral, igual. Este es un factor independiente de recaída en los pacientes y ahí pues entonces se afinaron un poquito más los protocolos de cirugía en estos pacientes con tumor de Wilms. Con ese derrame se refiere a la ruptura de la cápsula. Ruptura o pues sí, le llaman, ajá, ruptura de la cápsula. Aunque algunos no lo reportan como ruptura per se de que se... Ajá, pero sí, por eso ponen la biopsia, todo lo que pueda llevar a que haya siembras del tumor, entonces lo ponen como derrame tumoral. Que ahí todavía no habían quedado de acuerdo si metían esa cápita en estadio 3. O sea, ellas dieron cuenta que lo dio mal. Exactamente. Sí. Entonces, Sí. ¿cómo randomizaban los pacientes en el NWTS2? Entonces, los pacientes grupo 1 iban a cirugía, no se radiaban porque ya eso se vio en el primer estudio, no era necesaria la radioterapia, entonces, y ya se le daba combinada la actinomicina y la vincristina. Entonces, inicialmente todo paciente grupo 1 recibía actino, vincristina para operatorios, es decir, se ponía más o menos en los días previos o después de la cirugía. Se le ponía a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses. Entonces, una vez se llegaba a los 6 meses, entonces se hacía la randomización. No era inicial como en el NWT-Zone. Entonces, aquí se randomizaban un grupo que solo iba a vigilancia y un grupo que se le daban dosis adicionales de quimioterapia hasta los 15 meses. En- Pero esto no Ujú. lo habían hecho, ¿no? O sea, no habían No. dado grupo, mi Cristina, al grupo uno, ¿no? No, bueno, Combinado. no se daba combinado. Se le dio en el Al grupo grupo 2, exactamente. Entonces ya como se vio que era muchísimo mayor, entonces igual a los grupo 1 se le dejó combinado. Bueno, a todos los grupos ya se da combinado. Y lo que querían ver era si era necesario o si aquí era más, bueno, aquí te lo pongo. Si la radioterapia vimos que se quitó, aquí fue por primera vez que se quita de grupo 1, entonces si era necesario la radioterapia y si era suficiente este curso corto hasta los 6 meses de quimioterapia o si se necesitaba extender un poquito más el tratamiento. Esos eran los objetivos de este grupo 1. Entonces, en grupo 2 esto era lo que se hacía. Se diagnosticaba al paciente, grupo 2 iba a cirugía. Entonces, estos sí se le daba radioterapia y además de la radioterapia se le administraba la quimioterapia en combinación de actino y vincristina para operatoria. Estos se randomizaban antes, es decir, a la 6ª semana, que era cuando le tocaría su segunda dosis, como el grupo 1, entonces se randomizaba aquellos que iban a un grupo C
en los cuales se alternaban vincristinas con actinomicina y aquellos grupos D en los cuales se agregaba entonces una antraciclina. Y aquí vemos que se agrega por primera vez adriamicina. Entonces, ¿cuáles, perdón, eran los objetivos de este grupo? Principalmente valorar, porque como vemos se van a radiar los dos grupos, entonces era ver si agregar ya una tercera droga, en este caso una antraciclina, mejoraba la supervivencia con respecto al esquema estándar. Entonces, ¿qué se obtuvo aquí? Aquí vemos en los pacientes de grupo 1, esta es la tablita de supervivencia. Entonces, esta es supervivencia global y libre de recaída. Como vemos, los pacientes, el E era los que solo se daba seguimiento. El F eran los que se le daban los ciclos extra de quimioterapia. Entonces, como vemos, al final prácticamente igual la tasa de supervivencia general y la libre de recaída, ahí sí, pues varía un poquito pero llama la atención que en específico fue en los pacientes de seguimiento tuvieron menos recaídas que los pacientes que se le dieron ciclos extra de quimioterapia. Y aquí en los pacientes de grupo 2 voy a mencionar, por ejemplo, los pacientes grupo 2 esta es pues, la supervivencia, lo que tuvieron histología favorable, tuvieron mayor supervivencia en los que se trataron con la D, es de los que se agregó la adriamicina en ese momento. Entonces, los que se trataron con la antraciclina, tanto grupo 2 como grupo 3, pero histología favorable, tuvieron una mejor supervivencia que aquellos que se trataron sin el antracíclico, y eso igual pasó con la histología desfavorable. Les fue muy mal a ambos grupos, pero de ambos grupos, los que les fue menos mal fue aquellos que se trató con la antraciclina. Entonces, ¿cuáles aquí, pues escrito, cuáles fueron estas diferencias o los resultados que se obtuvo? Uno, que en el grupo 1 no hay diferencia estadísticamente significativa en aquellos que se le dio 6 meses versus 15 meses. Y que sí se vieron recaídas, pero en pacientes con histología desfavorable, que como vimos era una de las cosas que se quería investigar en este estudio. Y que la quimioterapia en este caso, la quimioterapia combinada, que como vimos, se quita la radio, pero se le agrega quimioterapia combinada grupo 1, y aquí sustituyó de forma segura a la radioterapia. No se vio una disminución en las tasas de supervivencia de estos pacientes que antes se irradiaban, y que la edad no fue un factor pronóstico negativo en los pacientes de estadio 1. Y en grupo 2, específicamente, pues como era de esperarse, que vimos aquí en las grafiquitas, los pacientes con histología favorable, el esquema triple fue superior al esquema doble. Entonces, otra de las cositas que se evaluaron en el NWTS2 fue el compromiso ganglionar, que recuerden que eran de los factores que se querían ver por qué se caía el paciente. Entonces, compromiso ganglionar, se vio que cuando hay un compromiso ganglionar hay una marcada reducción de la supervivencia libre de recaída, negativos 82%, positivo un 54%. Y en cuanto a la histología, eran factores pronósticos determinantes. La toxicidad, que como vimos que se agregó una tercera droga al esquema en los pacientes de grupo 2 y grupo 3, sí hubo más toxicidad, pero fue generalmente manejable la toxicidad en estos pacientes. Se reporta que la mortalidad relacionada a la toxicidad fue aproximadamente un 2% y que principalmente los pacientes se exacerbaban o tuvieron mayor efecto de toxicidad a pulmón, hígado y corazón fueron por la combinación de quimio y radio. Ya entonces, viendo estos dos, vamos al NWTS3. Básicamente, pues, ya cuando llegamos al NWTS3, la mayoría de los niños tenían una muy buena tasa de supervivencia porque pues se había mejorado, se había afinado un poquito más lo que es la estratificación y el manejo que se le daba a estos pacientes. Entonces, ya habíamos mejorado supervivencia en este momento, en las tasas de supervivencia, pero las recaídas todavía seguían siendo un problema para este momento. Entonces, igual querían estudiar un poquito más factores pronósticos independientes en pacientes
histología favorable y no metastásico y definir la edad. Ya vimos que en el NWTS2 habían dicho que la edad no era tanto un factor pronóstico, pero en este se enfocaron más específicamente en lo que es la edad y el tamaño del tumor. Y ya igual aquí ponen confirmar porque se había dado un valor pronóstico al compromiso ganglionar, pero en estos querían confirmar el valor de que tenga o no afectado un órgano, un ganglio. Y además de esto, quisieron reevaluar el papel del derrame tumoral y refinar la estratificación, ya habiendo estudiado todos estos factores. Entonces, ¿cómo lo hacían en el NWTS3? Estadio 1, iba a cirugía, no se le daba radioterapia. Aquí todavía se acortó más el tratamiento. Los pacientes del grupo L o del régimen L se le daba la combinación de quimioterapia por solo 10 semanas y el EE se le daba por 6 meses. Y para estadio 2 se randomizaba después de la cirugía, sin radioterapia o con radioterapia, y estos, habían dos grupos, era una doble randomización. Se randomizaban si se iba a radiar sí o no y qué tipo de quimioterapia se le daba. Si una quimioterapia más estándar, es decir, más espaciados, ahorita pues vemos la periodicidad de los ciclos, pero si una quimioterapia más intensiva o menos intensiva. Y aquellos pacientes, como vemos, estos eran histología favorable, que eso fue lo que se enfocó en el NWTS3. Pero, ¿qué pasaba con aquellos que eran grupo 1 o 2 de histología desfavorable? Que como vimos, ya se le asignó un valor pronóstico negativo en estos pacientes, entonces ya se intensificaba el tratamiento en estos pacientes, aunque fueran estadio 1. Todo paciente con histología desfavorable iba a cirugía, luego radioterapia y luego quimioterapia. Entonces aquí se randomizaban los pacientes a aquellos que solamente iban a recibir la triple terapia con actino, vincristina y la adriamicina, o aquellos que se le agregaba ciclofosfamida. Entonces, en aquellos pacientes que eran estadio 1, ¿qué se quería comprobar? ¿Cuántos ciclos de quimioterapia eran realmente necesarios y si podíamos acortar aún más la duración del tratamiento a solo 10 semanas? Y en los estadio 2, sí se le tenía que dar radioterapia, porque vimos ahí que se randomizó, si se le podía dar menos dosis o más dosis y si era una quimioterapia más intensa o menos intensa, cuál ofrecía mayor beneficio. Entonces aquí vemos los esquemas que les había comentado. Entonces, este era el que se hacía pues inicialmente, como vimos, solo 10 semanas, vincristina semanales y 2 ciclos de actinomicina de 5 días cada uno. Y en el EE, que era pues igual 26 semanas, 10 las vincristinas iniciales iguales y las 2 dosis de la actinomicina, pero a la semana 13 y a la semana 26 se daba otros ciclos con vincristinas. Y aquí que se comparaban, pues, de los ciclos y más intensos o menos intensos, como vemos aquí, pues igual las 10 vincristinas iniciales, pero aquí tenemos adriamicina y actinomicina, y aquí en el K, que solamente era la actinomicina, pero con los ciclos semanales de vincristina que se repetían después de cada actinomicina. Entonces, ¿qué se vio en los resultados? Principalmente en grupo 1. Entonces, histología favorable. Grupo 1, que solo se le dieron 10 semanas de quimioterapia. En la supervivencia libre de recaída a 2 años tenemos 90% versus 92% en aquellos que se le dio 6 meses. En aquellos pacientes estadio 2, igual con histología favorable en aquellos pacientes que recibían solamente la actinomicina y las vincristinas. Aquí tenemos una supervivencia de un 91,2% y en aquellos que se agregaba el antraciclina, un 92,5%. Prácticamente, pues no hubo mucha diferencia en estos pacientes. Entonces,
Como conclusión del NWTS3 que se tuvo, que era posible reducir la intensidad de tratamiento en pacientes de bajo riesgo, como vimos en aquellos de 10 semanas versus 6 meses, prácticamente no hubo diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia, tanto libre de recaída como global. En estadios 1 y 3, con histología favorable, los esquemas menos intensivos lograron resultados comparables con los más agresivos y que en alto riesgo la intensificación, es decir, en aquellos que se agregó la ciclofosfamida, como vimos en los que tenían histología desfavorable, no mejoró inicialmente los resultados globales. Entonces se vio que el actino y la vincristina era suficiente y se adoptó en los pacientes de estadio 1 un enfoque más conservador. No se quedaron pues en las 10 semanas. Igual 6 meses de tratamiento como estándar sale del NWTS3 y que no se justificaba ni la antraciclina ni la radioterapia en pacientes con estadio 2 que también se quería ver con histología favorable. Estos dos que siguen, el 4 y el 5, pues solamente voy a mencionar así brevemente porque pues no se relacionan así tantísimo con estos grupos, pero lo que se quería ver con el NWTS4 eran principalmente optimizar o acortar la duración de la quimioterapia. Todo esto pues se ha intentado de realizar como un esquema más corto, pero este se enfocó principalmente en los costos relacionados a unos esquemas de tratamientos más largos y lo que se quería disminuir era exposición a la quimioterapia repetida del paciente, disminuir hospitalizaciones y mantener una supervivencia libre de recaída y global que sean equivalentes a un paciente que pues un esquema un poquito más largo. Entonces, aquí vemos cómo se randomizaban o los dos esquemas que teníamos de los pacientes, 25 semanas versus 65 semanas. Actinomicina, esos son en pacientes con estadio 1 o 2, histología favorable. Acabe de destacar. Entonces, igual, hay estos dos pues, esquemas posibles, el EE, que eran solamente 4 dosis de la actinomicina y las vincristinas, y el EE4A, que pues ya veremos más adelante, se le agregan 3 dosis más de actinomicina. Ajá. Y se querían comparar, pues si un esquema un poquito más corto o un esquema un poquito más largo. Entonces, ¿qué se vio como resultado en el NWTS4? En cuanto a supervivencia libre de recaída, en los bajos riesgos, con histología favorable, estadio 2, el esquema corto, supervivencia libre de recaída a los 4 años, 83%. Y en el largo, una supervivencia libre de recaída de un 88%, pero una P pues, de 0.1, no tan estadísticamente significativa. Y la verdad, pues, es lo que o sea, no era lo suficientemente fuerte para justificar un esquema más largo en estos pacientes. Y en los de alto riesgo, pues hubo todavía menos diferencia. En el esquema corto, un 89.7% de supervivencia libre de recaída a 4 años y en el largo 88.8%, igual no tan estadísticamente significativo. Y en cuanto a la supervivencia global, bajo riesgo, en el corto 96%, 96.2% y el largo 96.7%, prácticamente igual. En alto riesgo 94.1 versus 94.0. Entonces, sin diferencias significativas. Y en cuanto a los costos, esquema corto, aproximadamente un 50% menos costo en comparación con un esquema largo y que no fue inferior. Y ya para el 5, lo que se buscaba era en pacientes principalmente con anaplasia, por eso no me enfoco tanto en eso, y ver si las limitaciones de los pacientes, como vimos en el 2 que se agregaba ciclofosfamida en estos pacientes y que no mejoraba la supervivencia, entonces se quería ver un poquito por qué las limitaciones del esquema previo, de que por qué los pacientes con esta histología desfavorable, si se intensifica, se agrega ciclofosfamida, todavía no mejoraba la supervivencia. Entonces, aquí se evaluó un nuevo esquema, no solo ciclofosfamida, sino ciclofosfamida de topósido, que también igual vamos a ver que pues implementamos más pues en la actualidad basado en el NWTS5. Entonces,
aquí vemos el esquema pues, semanal, como vemos aquí, para estos pacientes con em, también estadio 2, pero que tengan una histología desfavorable. Vemos que no solo se agrega la ciclofosfamida, sino que se agrega en conjunto ciclofosfamida y topósido alternado con ciclofosfamida sola, ciclofosfamida y topósido y así sucesivamente. Igual sus vincristinas y la antraciclina y su radioterapia. Entonces, se buscaba mejorar el pronóstico de estos pacientes y aquí vemos en qué se concluyó en estos casos o en este NWTS5. Histología o histología anaplásica, aunque sea estadio 1, tiene un peor pronóstico de lo que se esperaba y se debe intensificar terapia en paciente estadio 1 con histología anaplásica. Entonces, el régimen I, que es este que tenemos aquí, con ciclofosfamida de topósido, mejora los resultados en estos pacientes que sean estadio 1 o 2, con histología anaplásica difusa, comparado con los regímenes que se veía anteriormente, que solo se agregaba la ciclofosfamida. Y pues importante como conclusiones de este estudio también es que se investigaron otros factores que se asociaran a un peor pronóstico. Y eso se vio que ya aquí se empezaron a buscar mutaciones. Entonces, la mutación del TP53, que fue frecuente en aquellos pacientes con histología anaplásica, contribuía a resistencia al tratamiento. Entonces, aquí ya pues esto también hace precedentes para investigar un poquito más en cuanto a cuestiones genéticas y su impacto o qué implican en resistente al tratamiento o riesgo de recaídas. Es importante, ponen la revisión patológica central antes de iniciar tratamiento. En algunos estudios reportaban que habían o reportaban altas tasas de falsas histologías favorables. Entonces, por eso hacen hincapié en que, porque como vemos, un paciente estadio 1 sin metástasis, nada, todo perfecto, pero si tiene histología anaplásica, necesitamos intensificar. Entonces, eso era una de las cosas que ellos asignaban o a los cuales achacaban las altas tasas de recaída en esos pacientes que inicialmente se veían como histología favorable y que no tenían metástasis, pero era porque ya luego se llevaban a revisión patológica estos pacientes y realmente sí tenían datos de una histología desfavorable o datos de anaplasia en patología. Entonces, ya habiendo visto pues este recuento histórico de cómo fueron evolucionando los NWTS hasta la actualidad, entonces vemos luego la transición de NWTS al COG. El COG se integró a lo que es o se integra el NWTS al Children's Oncology Group. Este tenía ya estaba más estructurado y bueno, ya todos esos estudios, o todo lo que había, los esfuerzos colaborativos que había hecho el NWTS se integran al Children's Oncology Group e igual el Children's Oncology Group mantiene la filosofía de la cirugía primaria y se hace una transición pues más metodológica o de nomenclatura y cambian los NWTS, que era como se llamaban estos estudios inicialmente, a protocolos AREN, que es como le denominamos en la actualidad. Entonces, ¿qué buscaban con esto? Ampliar la colaboración y el alcance global por el peso que tiene pues el Children's Oncology Group. Entonces, pues a lo largo de los años hemos tenido diferentes estudios AREN. Aquí más o menos faltan algunos ahí que van entre, pero estos son los principales hasta pues la actualidad. Sí hay otros que pues todavía están en vías de aprobación, que pues, pero al final le voy a mostrar una tablita ahí del último AREN que tenemos. Pero pues estos son los principales a lo largo de los años, después de los NWTS y qué buscaban más o menos cada uno. Entonces, el AREN 0322, este fue el estudio base de todos los protocolos COG actuales. En este, pues se hacía revisión de la patología, de la cirugía, de las imágenes y fue la base de la estratificación de riesgo que tenemos actualmente. Entonces, el AREN 0532, que también se mencionó mucho en la clase anterior, igual
este se fue enfocado más en pacientes de muy bajo riesgo, estadio 1, menores de 2 años, peso menor de 550 gramos, sin síndromes predisponentes. Y en esto se estudió el tratamiento de la nefrectomía en estos pacientes. Y aquí en el AREN 0532, pues se empieza a integrar dentro de los factores lo que es la pérdida de heterocigosidad. Entonces, en el 0533, aquí se evaluaron más los pacientes que eran estadio 3 y 4, no tanto pues lo que vamos a ver en esta clase, y que tengan deficiencias o alteración o mutación combinada o pérdida de la heterocigosidad combinada, tanto del 1P como el 16Q. Y ya para el AREN 0321, aquí se incluyeron tumores renales de alto riesgo, otros tipos, no tumor de Wilms. Y aquí ya pues se agrega el esquema de vincristina e irinotecan a los pacientes con histología anaplásica. Entonces, ¿cómo es básicamente o las opciones de tratamiento históricamente cómo se daban? Entonces, enfocándonos en estadio 1 o 2, así era que se hacía o se hace la división o el algoritmo de tratamiento. Entonces, estadio 1 o 2, un paciente, por ejemplo, estadio 1, menor de 2 años, menos de 550 gramos, nefrectomía y observación, eso pues históricamente, y si recaía se le daba pues la quimioterapia de D4A con o sin radioterapia. Y estadio 1-2, que tenga pérdida de la heterocigosidad 1P y 16Q, quimioterapia del esquema de D4A sin radio. Entonces aquí vemos igual en cuanto a un poquito más en cuanto a esos aspectos más actualizados, un poquito, esta tablita encontré que estuvo muy buena y resume en cuanto a los lineamientos del COG, como lo pone, no tanto en forma de algoritmo, pero por ejemplo, un paciente con histología favorable, aquí todavía porque el artículo que me presentó Valentina de los 4 años y demás es más actual. Ese todavía está, no me salió que está aprobado ese protocolo, de hecho. Entonces, aquí todavía se tiene 24 meses o 2 años. Entonces, histología favorable, menor a 24 meses, peso tumoral menor de 550 gramos. Aquí vemos supervivencias muy buenas. Se recomienda cirugía solo y observación se puede hacer. En pacientes con histología favorable, mayores de 24 meses y un peso tumoral mayor a 550 gramos, igual supervivencia es muy buena, nefrectomía con el régimen EE4A. Pacientes con histología favorable, pérdida de la heterocigosidad, 1P16Q, igual supervivencia es buena, pero nefrectomía seguidas de el quimioterapia de D4A, lo voy a mostrar más adelante. Con anaplasia focal, pacientes EE4A y radio, y difusa EE4A y radio. Entonces, en resumen de esta tablita, aquí se pudiera un paciente con histología favorable, tumor pequeño, menos de 2 años, se pudiera hacer solamente la cirugía, pero ya en pacientes que no se tenga una patología muy adecuada con los ganglios, con todo lo que para estadificar el paciente, igual se recomienda que se le dé su ciclo E4A y ya pacientes con anaplasia, sea focal o difusa, se lleva radioterapia y el régimen EE4A. Entonces, ¿qué consiste cada uno de estos regímenes? Entonces, EE4A, vincristina, actinomicina durante 18 semanas después de la nefrectomía. DD4A, vincristina, actino, doxorubicina. Ya yo me aprendí como el D con la dox. Entonces, 24 semanas después de la nefrectomía. Y pues importante mencionar porque en los pacientes, aunque sean estadio 1 y 2, si tienen histología desfavorable, igual se pudieran beneficiar de una intensificación con vincristina, doxorubicina, ciclofosfamida, carbohidratóxido, que es el régimen UH1. Entonces aquí tenemos igual todos los regímenes que tienen estos esquemas de quimioterapia. Entonces aquí el DD4A un poquito más, de forma más visual, DD4A y el EE4A. Entonces vemos aquí cómo son estas vincristinas semanales desde el principio, las 10 primeras semanas, desde los NWTS2 que se
hicieron las bases de este tratamiento. Entonces, como vemos, actinomicina en semana 1, 4, 7, 10, 13, aquí tenemos estas dosis, y vincristina semanales por las primeras 10 semanas y luego con cada una de las actinomicinas. Y el DD4A, igual, la radiación, igual, aquí tenemos las dosis de la antraciclina en la semana 4, semana 10, y esta pues estas dos últimas dosis son dependientes de las características del paciente. Y lo que mencionaba pues anteriormente era que en el artículo del 2024 en el que el Children's Oncology Group cambia los factores pronósticos de los pacientes con tumor de Wilms, aquí igual se incluyen o cambian un poquito y aquí nos dan las recomendaciones finales de qué protocolo de tratamiento implementar. Entonces, como les mencioné, este es el AREN 2231. Todavía igual dice como ongoing, como que todavía está en vías de aprobación, pero por ejemplo, un paciente estadio 1 de cualquier edad, sin alteraciones de pérdida de electrocigosidad, sin alteraciones moleculares. Este paciente que tenga histología epitelial, es decir, no ninguna otra alteración, ni histológica ni molecular, y que sea estadio 1, se pudiera hacer nefrectomía sola. Y el riesgo de recaída, aquí están ordenados por riesgo de recaída, muy bajo realmente. Y aquí ya cambia un poquito a 4 años, que previamente teníamos 2 años, y sacan lo del peso del tumor. Entonces, paciente igual estadio 1, menor a 4 años, sin alteraciones moleculares y sin síndromes genéticos predisponentes a tumor de Wilms, igual pudiera hacerse nefrectomía sola. Igual, pacientes estadio 1 de cualquier edad que tengan pérdida de la heterocigosidad deben de recibir el esquema de quimioterapia EE4A. Pacientes estadio 1 mayor a 4 años con cualquier alteración molecular igual EE4A. Y aquí vemos pacientes que tengan aislada, lo ponen como combinada o aislada, igual deben de recibir el mismo esquema. Y aquí hacen pues este acápite de pacientes de estadio 2 de cualquier edad que tengan pérdida de la heterocigosidad, se le puede implementar el esquema DD4A o VIVA, que es con irinotecan. Ujú. Bien, entonces esta es pues la más actual y radioterapia. En cuanto a la radioterapia, ¿qué nos dice el COG? COG, lo que busca con la radioterapia en estos pacientes estadio 1 y estadio 2 es, inicialmente no se indica radioterapia en estos estadios, solamente a pacientes que tengan estadio 1 o estadio 2 con anaplasia focal o difusa, que los recomiendan. Estas son las dosis recomendadas. Y bueno, ya solo habrá vaina porque en los pacientes con enfermedad metastásica ya tienen sus recomendaciones dependiendo del lugar de la metástasis. Entonces aquí las dosis de la radioterapia, principalmente pues como estándar 10.6, 10.8 Gray. Y ahora sí, listo. Si tienen alguna pregunta o comentario. ¿Hace cuánto que yo estaba viendo? En los primeros. Ajá. Los estudios para esas dosis, pero hace años que ya quedó como 10.8 ya clasifica de acuerdo si tiene lesiones metastáticas o no, va variando la cantidad de quimio. Sí. Pues creo que fue muy clara también, ¿verdad? Muy bien. Esto siempre, este historial de ver cómo lo llevaron es muy padre porque te va llevando a la conclusión de qué quitaron, qué ponen y en la actualidad. Así es. Excelente también. Gracias, doctora. Tienen las clases de los 3 que lo han presentado básicas para